Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01. Capítulo 60. Los bienes y planes de vacaciones de Carter. Capítulo 60. Los bienes y planes de vacaciones de Carter. Chris, que había pasado el día en la escuela siendo felicitado por su victoria electoral, llegó al lugar de recogida según lo acordado. De hecho, Lois ya estaba esperando allí, y Meg ya había reclamado el asiento trasero con sus auriculares puestos. ¿Qué tal tu día? ¿Tus compañeros estaban tan entusiasmados como te preocupaba? Al escuchar el saludo preocupado de Lois, Chris respondió con una sonrisa. Muy entusiasmado, en realidad. Me está empezando a gustar la atención. ¡Qué maravilla! Has cambiado muchísimo. Es como si esa lesión en la cabeza te hubiera dado confianza. Chris no respondió a esa observación particularmente oscura. Los tres regresaron a casa en un cómodo silencio. Lois fue a preparar la cena, Meg se fue a su habitación a poner música emo a todo volumen, y Chris, aburrido, decidió buscar a Stewie. Como Brian todavía estaba a cargo de la puerta de la fábrica y aún no era hora de salir, Stewie era el único miembro de la familia disponible para conversar. Vaya. Pero si es Chris. ¿Estás dispuesto a hacer las paces tan rápido? Al ver a Chris entrar a su habitación, Stewie se burló de él, claramente sin olvidar la traición del lavado de estómago de ayer. Oye, no seas tan mezquino. Creí que después de esta mañana, ya lo habíamos superado. HMPH. Stewie pensó en pedirle a Chris que lo subiera a su silla esa mañana, y su expresión se complicó. ¿Podría admitir que se había despertado esa mañana y se había olvidado temporalmente del trauma del día anterior? Obviamente no. Eso dañaría severamente su imagen de genio. Así que Stewie solo pudo resoplar con desdén mientras permitía a Chris entrar a su laboratorio. Habla. ¿Qué quieres de mí? ¿No puedo visitarte sin necesitar nada? Meg es demasiado aburrida. Solo ve series deprimentes y escucha música horrible. Brian está en el trabajo, así que eres mi única opción. Ante la brutalmente honesta evaluación de Chris, Stewie se burló. ¿Entonces solo soy tu entretenimiento de respaldo? Eso es realmente conmovedor. Como sea, sigamos adelante. Necesito que añadas una función de apagado manual al dispositivo de sincronización temporal de mi pulsera para evitar que viaje demasiado y pase demasiado tiempo aquí. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio en lugar de hacerme perder el tiempo? Refunfuñó Stewie mientras agarraba la muñeca de Chris, accionaba la interfaz de la pulsera un par de veces y se desprendió enseguida. ¿Alguna otra modificación? Las añadiré todas a la vez para ahorrarnos problemas. Sosteniendo la pulsera, Stewie le pidió a Chris una confirmación, queriendo ser realmente minucioso. Chris, sin embargo, miró a Stewie con exasperación. Tú eres el genio, ¿por qué me preguntas a mí? A mí también me encantaría una función de parada del tiempo, pero ¿es eso siquiera realista? TSK, sí que sueñas a lo grande.
No puedo lograr una éstasis espaciotemporal a gran escala, y la batería de tu pulsera no es suficiente para detener el tiempo. Olvídate de esa función por ahora. Como no tienes ideas útiles, haré mis propias modificaciones. No te quejes si luego tienes problemas. Al oír la advertencia de Stewie, Zris asintió con indiferencia. Tras adquirir la habilidad de los accidentes mortales, Zris descubrió que no solo podía traer mala suerte a los demás, sino también manipular sutilmente su propia fortuna. Por lo tanto, siempre y cuando no se tratara de un desastre abrumadoramente catastrófico, Zris podría protegerse adecuadamente. Después de darle instrucciones a Stewie, Zris cambió la conversación a la fábrica de bebidas. Había que decir que las capacidades de Stewie eran realmente impresionantes y que las acciones del alcalde West estaban dando buenos resultados. En tan solo esos días, la capacidad de producción de la fábrica había alcanzado el 1.000.000 de botellas diarias, suficiente para abastecer a los residentes de Rhode Island. Sin embargo, debido a que los efectos de la bebida eran tan poderosos, muchos residentes acaparaban grandes cantidades, lo que impedía la saturación del mercado. Pero según las proyecciones de Stewie, en unas 2 semanas más, una vez que todos los residentes se den cuenta de que el producto no escaseará, la bebida circulará normalmente en el mercado. Para entonces, habrían acumulado un capital sustancial y podrían pasar a la siguiente fase: abrir su propia cadena de gimnasios y lanzar una versión de la bebida orientada al fitness, para atraer a los entusiastas de la salud. Sin embargo, durante la discusión, Zris de repente pensó en una cuestión crítica. La bebida de sangre de dragón hacía que las personas tuvieran energía y fortalecía sus sistemas inmunológicos. En esencia, cualquiera que bebiera la bebida de sangre de dragón regularmente sería prácticamente inmune a las enfermedades comunes. Pero si ese fuera el caso, ¿no irían tras ellos las compañías farmacéuticas de Rhode Island? Al enterarse de las preocupaciones de Zris, Stewie se echó a reír de repente. Ja 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 ja, Zris. ¿No te das cuenta de que el mayor conglomerado farmacéutico de Rhode Island forma parte del imperio empresarial de Carter? ¿Carter también es dueño de una empresa farmacéutica? Zris estaba realmente sorprendido, ya que no sabía realmente qué industrias controlaba su abuelo. Él solo sabía por el programa que Carter era extremadamente rico, pero Zris nunca había comprendido el alcance real de su fortuna. Al ver la expresión ignorante de Zris, Stewie sonrió y abrió una proyección holográfica, mostrando la cartera completa de activos de Carter. Mira, estos son los activos que pertenecen a la familia Peters-Smith, y también son la fortuna que eventualmente heredarás. Zris no pensó que Stewie estaba bromeando, porque en muchas líneas de tiempo de padre de familia, los bienes de Carter fueron heredados por Zris. Sin embargo, esos activos, que sumaban cientos de miles de millones de dólares, siempre se desperdiciaban de alguna manera después de caer en manos de Zris en períodos notablemente cortos. Solo se puede decir que la familia Griffin no estaba destinada a una riqueza generacional duradera. Pero ese era el destino del Zris original. Para esta versión de Zris, ganar dinero era cada vez más fácil, así que incluso con la posibilidad de recuperar la herencia de Carter, a Zris no le importaba demasiado. Sin embargo, solo un vistazo rápido a la proyección hizo que Zris se quedara boquiabierto. ¿Nuestro abuelo tiene alguna identidad secreta, como Bruce Wayne o algo así? Esto es una locura. ¿Acaso Carter es dueño de la mitad de Rhode Island? ¿Acaso no le importa al gobierno federal? ¿No hay leyes antimonopolio? Los activos que Zris estaba viendo ahora incluían casi todas las industrias esenciales para la vida diaria de los residentes: acero, energía, finanzas, medios de comunicación, tecnología, productos farmacéuticos y bienes raíces. Se podría decir que las empresas de Carter estaban involucradas en todos los aspectos de la alimentación, la vestimenta, la vivienda y el transporte en todo Rhode Island, habiendo logrado esencialmente una autocirculación económica completa. Siempre que Carter gastara dinero en cualquier lugar de Rhode Island, sin importar cuán extravagantemente fuera, el dinero terminaría fluyendo nuevamente a sus propias cuentas. Por eso Zris estaba tan sorprendido. Porque incluso con una fortuna tan incomprensiblemente grande, el Zris original había logrado de alguna manera malgastarla por completo en un tiempo relativamente corto. Fue realmente impresionante en el peor sentido posible. Jejeje, mira el nombre completo de Carter y creo que entenderás por qué. Siguiendo la pista de Stewie, Zris examinó el nombre completo de Carter e inmediatamente reconoció algo significativo. Carter Roosevelt Peters-Smith. ¿Nuestra familia es pariente de ese tal Roosevelt?
Zris guardó silencio un momento y luego miró a Stewie con vacilación. No hay ninguna relación, es solo un nombre común. ¿Qué? Zris miró a Stewie confundido, preguntándose por qué debía examinar el nombre si no había ninguna conexión. Aunque no hay parentesco consanguíneo, ¿no crees que Carter hace honor a ese nombre? Al fin y al cabo, los impuestos que paga Carter son considerablemente menores que las subvenciones federales asignadas a Rhode Island, y esas subvenciones acaban, de todos modos, revirtiendo en sus empresas. Entonces, Zris todavía no entendía qué tenía esto que ver con que Carter pudiera monopolizar esencialmente industrias enteras en Rhode Island. Entonces, si Carter logra este nivel de control, significa que forma parte del pequeño grupo de élites ultra ricas en la cima absoluta de la estructura de poder de este país. Y como solo domina la pequeña Rhode Island, las demás élites no interferirán. Tras la enfática explicación de Stewie, Zris se frotó las orejas y continuó. Entonces, ¿por qué Carter permitiría que la bebida de sangre de dragón compitiera con su división farmacéutica? ¿Solo porque somos sus nietos? Al oír la pregunta de Zris, Stewie lo miró sorprendido. ¿No es razón suficiente? Su actual heredera, Lois, es la única sucesora cualificada, y tú eres el hijo mayor de Lois. ¿A quién más se lo daría? Me parece justo, supongo. Zris lo pensó y se dio cuenta de que Stewie tenía razón. Sin embargo, la idea de que un capitalista despiadado como Carter tuviera un cariño familiar genuino le parecía extrañamente fuera de lugar. Después de charlar un rato más, Zris llevó a Stewie abajo para cenar. En ese momento, Peter estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor, anunciando con entusiasmo: mi licencia por duelo de mascotas fue oficialmente aprobada. El sacrificio de ese loro no fue en vano. Brindemos todos por Gonzo. Tan pronto como terminó de hablar, Peter bebió la cerveza que tenía en la mano. Zris sospechaba que Peter solo estaba usando esto como excusa para beber más cerveza, especialmente porque nadie más parecía particularmente conmovido, lo que significaba que este loro probablemente era algo que Peter había adquirido específicamente para estafar días de vacaciones. ¿Ah, sí? Qué lástima que tenga derechos humanos, si no, me sacrificaría por tus vacaciones, Peter. Al ver la excitación de Peter, Brian se burló de él, claramente aún resentido por su disposición a cambiar su vida por tiempo libre. Vamos, Brian, no me arruines la fiesta. Estoy a punto de anunciar algo genial. Peter, que iba a coger otra cerveza, le quitó importancia con un gesto sarcástico al perro. Entonces Peter continuó con entusiasmo. Para celebrar estas vacaciones, ¿qué tal si hacemos un viaje familiar? Ya lo he reservado todo. Vamos a Pawtucket. Es increíble. Por fin podemos hacer algo divertido juntos. Al escuchar el anuncio de Peter, Meg levantó las manos emocionada y gritó, pero Peter y Lois la callaron simultáneamente. Cállate, Meg. X2 Lois y Peter intercambiaron miradas, luego Lois dijo con más suavidad: guarden silencio mientras comen, y su padre aún no ha terminado de hablar. ¿Eh? Peter miró a Lois confundido. ¿No había terminado? ¿Quería decir algo más? Ah, ¿sí? Salimos mañana a las 6, así que todos deberían acostarse temprano esta noche. Justo cuando Peter terminó de hablar, Zris sintió una ligera fluctuación en su capacidad para provocar accidentes mortales. Un sutil pulso de advertencia. Parecía que estas vacaciones no serían del todo pacíficas después de todo. Pero como era una actividad colectiva de la familia Griffin, probablemente no habría ningún peligro que realmente amenazara la vida, por lo que no había necesidad de preocuparse excesivamente. Además, pensó Zris con una leve sonrisa, ahora tenía el poder de cambiar la probabilidad misma. ¿Qué podría salir mal en Pawtucket? 61. Capítulo 61. ¿Escape de la ciudad mortal? Capítulo 61. ¿Escapar de la ciudad mortal? A la mañana siguiente, antes del amanecer, la familia Griffin ya había comenzado sus preparativos. Al salir Zris de su habitación, oyó a Peter gritar desde abajo con un megáfono: dense prisa. Tenemos que llegar antes del mediodía o nos perderemos el desayuno continental de cortesía. Uf. Ese gordo idiota es muy ruidoso. Zris miró al diminuto Stewie, que vestía un pijama rosa y abrazaba a su osito de peluche Rupert mientras bostezaba. Ve a lavarte la cara o Lois te atacará otra vez con una toallita húmeda. La expresión de Stewie cambió drásticamente. Zris claramente había tocado la fibra sensible. Inmediatamente maldijo: maldita sea. Intenta ahogarme todas las mañanas. Pero a pesar de las quejas, Stewie conscientemente se cambió a su ropa habitual y obedientemente fue a lavarse.
Cuando todos estuvieron listos, eran exactamente las 6. De cara al sol naciente, Peter condujo la camioneta familiar hacia el pueblo turístico que había reservado online. No hubo problemas en el camino y, después de un viaje de 4 horas por el norte del estado de Nueva York, la familia Griffin llegó a un pequeño pueblo junto al lago. Miren eso, el lago Quaock. Tan hermoso como prometía la página web. Peter extendió la mano por la ventanilla del conductor, señalando el lago prístino que tenía delante y exclamó con entusiasmo. Luego el coche giró hacia un camino lateral en dirección a la ciudad. Pronto entraron en la zona residencial, con casas unifamiliares idénticas alineadas a ambos lados de la calle arbolada. Mira. ¿Esa gente nos da la bienvenida? Stewie se levantó y miró por la ventana, descubriendo que, como Meg había notado, había gente parada frente a cada casa, todos mirando fijamente el auto que entraba a su ciudad. Pero después de una rápida mirada, Stewie notó algo profundamente inquietante en estos residentes. Sus expresiones eran inquietantemente uniformes, sin mencionar sus posturas antinaturalmente perfectas. Era como si todas estas personas hubieran sido sometidas a algún tipo de reprogramación neurológica o cirugía cerebral. Al descubrir esta anomalía, la mente de Stewie generó instantáneamente varias hipótesis sobre qué procedimientos producirían tales resultados. Pero justo cuando comenzó a catalogar mentalmente las posibilidades, Stewie notó los ojos parpadeantes de Chris escaneando a la multitud con reconocimiento, y dejó de desperdiciar energía mental. ¡Qué decepción! Contigo aquí, presiento que estas vacaciones no serán nada emocionantes. Chris miró a Stewie, que se había vuelto a sentar, y dijo con una sonrisa cómplice. ¿Qué has averiguado? Mi instinto me dice que este pueblo no es lo que parece. TCH, ¿y qué? Solo son un montón de idiotas lobotomizados a los que les han manipulado el cerebro. ¿De verdad tienen miedo? ¿Cerebros manipulados? Repitiendo la evaluación de Stewie, Chris formuló una hipótesis, pero debido a la información limitada, aún no podía confirmar sus sospechas. Mientras Chris se perdía en sus pensamientos por un momento, Peter ya había aparcado el coche en una entrada. Lois preguntó con curiosidad. «Peter, ¿es este el lugar correcto?» Pudieron ver que el patio adyacente ya estaba lleno de gente y había varias parrillas Weber instaladas, con carne chisporroteante y aromática cocinándose en ellas. «¡Ya está!» Todos fuera. Tras la confirmación de Peter, Lois salió del vehículo. Observó el entorno y le pareció agradable, pero no entendía qué hacía el grupo de al lado. ¿Estaban recibiendo a la familia Griffin? ¿O simplemente estaban celebrando una barbacoa de barrio normal? Cuando la gente en el patio notó que la familia Griffin salía de su vehículo, comenzaron a conversar en voz baja, pero sus palabras eran profundamente perturbadoras. ¿Son ellos? ¿Solo apareció una familia? Sería un milagro si alguno de ellos fuera adecuado. Agradece que hayan venido. Sigo pensando que el método anterior era mejor. Solo anunciarse en Craigslist atrae a candidatos mediocres. Oye, no estoy de acuerdo con esa evaluación. Una mujer con un kebab en la mano señaló a Lois, que acababa de bajar del coche. Su garganta se contraía visiblemente, sus ojos llenos de una expectación hambrienta. Las personas que conversaban cerca se alertaron por su reacción y se giraron para mirarla, luego quedaron igualmente paralizados y no pudieron apartar la mirada. Parece que nos sacamos la lotería. Esta vez sí que atrajimos a un ejemplar de primera. Es una pena que esta mujer sea de mediana edad, y está claro que ya ha tenido varios hijos. Una persona, al observar a Chris y a los demás que aún no habían salido del vehículo, declaró con absoluta convicción. La mujer del kebab, sin embargo, se emocionó aún más. ¿No es aún mejor? Si esta mujer fuera más joven, no nos tocaría pujar. Jaja, excelente punto. Al oír esto, dos mujeres a su lado intercambiaron sonrisas cómplices y asintieron en firme acuerdo. Pero al mismo tiempo, la frialdad brilló en sus ojos, porque a partir de ese momento, los tres se habían convertido en competidores directos. Después de evaluar a Lois, Chris la siguió, provocando también un coro de murmullos emocionados. Dios mío. ¿Es este algún tipo de supersoldado del Capitán América? Quiero ese cuerpo. Que todos los demás encuentren otro candidato. Ja. ¿Te puedes permitir ese precio? ¡Qué arrogancia! Creo que ese primer gordo es perfecto para ti. Podrías usarlo después de una liposucción. Ja ja ja, esa persona parece ser el padre de este chico. Dado que este joven tiene un físico increíble, la genética de su padre tampoco puede ser mala. Si no lo quieres, estoy bastante interesado. Un hombre frágil en una silla de ruedas motorizada se reía entre dientes mientras hablaba.
Estaba completamente harto de su propio cuerpo débil y deteriorado y deseaba desesperadamente un físico poderoso como el de Xris, pero desafortunadamente, esos especímenes no solo eran raros sino intensamente competitivos. Tras perder repetidamente pujas, se vio obligado a conformarse con receptores con el potencial de desarrollar semejantes físicos. Y parecía que su suerte finalmente había cambiado. Justo cuando este pensamiento se cristalizó, apareció un candidato perfecto. Examinó el físico de Xris, que era incluso más impresionante que el de un culturista profesional, luego miró al obeso Peter, imaginando ya el cuerpo perfecto que desarrollaría después de habitar ese recipiente genético. Ah, ¿sí? No esperaba ver una especie inteligente no humana. ¿Es un labrador retriever? ¿Alguien quiere experimentar la vida de otra especie? Cuando Brian saltó del auto, un hombre mayor con problemas de visión, apoyado pesadamente en un bastón, preguntó en un susurro ronco. Claramente tenía la mira puesta en el cuerpo de Brian. Al ver que nadie respondía, el anciano se rió entre dientes. Entonces reservaré este hermoso perro con anticipación. Estas personas estaban ubicadas a unos 50 metros de Xris y los demás, y sus conversaciones eran deliberadamente silenciadas. Pero para Xris, con sus habilidades mejoradas, una distancia tan corta no era diferente a que le hablaran directamente al oído. Sin embargo, para Brian, aunque poseía las ventajas auditivas naturales de su especie, sus malos hábitos de vida significaban que sus capacidades auditivas eran apenas marginalmente mejores que las de una persona promedio. No podía detectar conversaciones susurradas desde esa distancia. Y al escuchar a estas personas dividir la propiedad de los cuerpos de su familia como si estuvieran comprando autos usados, Xris comprendió inmediatamente la situación. Si sus instintos estaban en lo cierto, se habrían topado directamente con la versión de Huye. Del universo de padre de familia. Afortunadamente, Peter había encontrado el anuncio en internet. De lo contrario, Xris consideraría seriamente matar a Joe cuando regresaran a casa. Porque en una línea de tiempo particular de un universo paralelo, Joe había trabajado como traficante de órganos humanos. En esa realidad, había engañado a Peter y Lois para que visitaran una comunidad de jubilados aparentemente agradable para pasar unas vacaciones, con la intención de extraer los órganos de Peter y Lois para clientes ricos. Afortunadamente, Peter y Lois eran protagonistas con una armadura argumental, por lo que escaparon sanos y salvos de forma natural. Como resultado, Joe no se dio por vencido y luego apuntó a Cleveland, otro miembro del cuarteto Drunken Clam, y finalmente logró reemplazar sus piernas paralizadas con las funcionales de Cleveland. Sin embargo, en este universo, Joe claramente no estaba tan comprometido moralmente, y esta no era una trampa que él había preparado. Justo cuando Xris desechó sus sospechas sobre la participación de Joe, Meg finalmente se arrastró fuera del auto. Y este último miembro de la familia Griffin decepcionó enormemente a quienes lo esperaban con ansias. Dios mío. ¿De verdad esa niña tan fea no es adoptada? ¿Cómo puede ser tan horrible? Tiene una genética completamente distinta a la del resto. Oye, te equivocas, parece ser una niña. ¿Qué? Eso no tiene ni la más remota gracia. Charlie no está bromeando. Esa persona realmente es mujer, solo que tiene un aspecto extraordinariamente desafortunado. Hijo de puta. Meg salió del vehículo y notó que el grupo de personas en la barbacoa mostraba expresiones de disgusto. Preguntó confundida. ¿Qué les pasa? ¿Alguien se intoxicó? Xris, conociendo la horrible verdad, no le contó a Meg toda la historia, sino que simplemente insinuó crípticamente. Quizás presenciaron algo tan perturbador que hizo que su cordura se desplomara. Stewie, al captar la indirecta de Xris, sonrió con sorna. Ah, sí, el horror cósmico que es el rostro de Meg, puramente Lovecraftiano. Cállate, Stewie. Espetó Meg, aunque no tenía ni idea de lo que quería decir. Mientras la familia recogía su equipaje del coche, Xris permanecía muy atento a que todos los residentes los observaban con interés depredador. Su capacidad para provocar accidentes mortales seguía enviando sutiles pulsos de advertencia. Esta ciudad era absolutamente peligrosa. Pero al menos ahora sabía con qué estaban tratando. Cultistas ladrones de cuerpos que atraían a turistas desprevenidos para robarles sus formas físicas. La mente de Xris ya estaba formulando planes de contingencia. Si las cosas salían mal, siempre podía urdir una serie de accidentes fatales para estos bichos raros. Al fin y al cabo, sus habilidades sobrenaturales estaban diseñadas específicamente para crear coincidencias mortales. Xris. Deja de soñar despierto y ayúdanos con las bolsas. Gritó Lois. Ya voy, mamá.
respondió Zris, mientras se preparaba mentalmente para lo que seguramente serían todo menos unas relajantes vacaciones familiares. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0162. Capítulo 62. ¿Meg tendrá novio? Capítulo 62. ¿Meg tendrá un novio? Tan pronto como la familia Griffin depositó su equipaje en su residencia temporal, Peter corrió ansiosamente a la puerta de al lado. Oye, ¿este es el desayuno continental gratis que prometieron en línea? Espera, es una barbacoa, exclamó Peter, abriendo mucho los ojos al ver la cantidad de carnes a la parrilla. En ese momento, un hombre de aspecto distinguido se adelantó con una sonrisa excesivamente agradable. Así es. Debe ser Peter. Soy Dean Armitage, el alcalde de este hermoso pueblo, y ella es mi esposa, Missy. Peter miró a la elegante mujer que levantaba una taza de café a modo de saludo y exclamó de inmediato: «¡Guau! Debe ser una madre increíble, porque la primera vez que te vi, quise llamarte mamá». La sonrisa de Missy se congeló momentáneamente mientras miraba a su marido con una expresión que claramente preguntaba: ¿este tipo tiene daño cerebral? Ejem. Dean tosió torpemente, desconcertado por la falta de tacto de Peter. Cambió de tema rápidamente. Mi esposa es psiquiatra. Su cálida actitud se debe a años de experiencia ayudando a personas mediante terapia. Cuando tengas tiempo, estará encantada de ofrecerte una sesión. Pero por ahora, por favor, únete a la fiesta. Te estábamos esperando. Jaja, ¡qué bien! ¿Puedo comerlo todo?, preguntó Peter, a punto de coger un enorme filete sin esperar respuesta. Después de varios bocados entusiastas, Peter se giró hacia la casa y gritó: «Lois. Zris. Salgan y disfruten de esta barbacoa». Lois, que acababa de servirse un té helado, oyó la llamada de Peter y cogió su vaso. De todas formas, ya tenía hambre. Jeje. Vamos a ver qué traman estos idiotas con el cerebro lavado, murmuró Stewie, siguiendo a Lois con sus piernas regordetas, todavía agarrado a Rupert. Zris también lo siguió. Tenía mucha curiosidad por ver cómo eran realmente los sectarios ladrones de cadáveres del universo de Padre de Familia. En este mundo con habilidades sobrenaturales, probablemente no fue algo tan crudo como la simple hipnosis, ¿verdad? Bueno, les presento a todos. Ellos son Dean y su esposa Missy. Son los que mandan en este pueblo, así que si necesitan algo, son sus personas de confianza, dijo Peter entre bocados de filete, haciendo un gesto vago con su mano grasienta. Dean miró a Lois y Zris con inconfundible satisfacción, con los ojos brillando de emoción apenas disimulada. Tras intercambiar palabras amables, dijo: «Esta es mi casa, justo al lado de donde se hospedan. Por favor, no duden en preguntar si necesitan algo». Al escuchar la generosa oferta de Dean, los ojos de Peter se iluminaron como si fuera la mañana de Navidad. Zris miró a Dean con compasión. Este pobre desgraciado claramente no tenía ni idea de lo que acababa de desatar al decirle a Peter Griffin que no se preocupara por ser una molestia. Definitivamente se arrepentirá de eso, pensó Zris. Ah, hola. Soy Lois, la esposa de Peter. Estos son nuestros hijos. Zris, Meg y Stewie. Y este es Brian, nuestro familiar más cercano, dijo Lois con diplomacia, presentando al perro parlante. Tras catalogar mentalmente a cada miembro de la familia, los ojos de Missy brillaron con una mirada calculadora. Se acercó a Zris con un vaso alto de limonada, sonriendo cálidamente. En nuestro pueblo promovemos la vida sana, así que no servimos alcohol en estas reuniones. Espero que esta bebida sea aceptable. Gracias. Y, por favor, no se dejen engañar por mi tamaño. Solo tengo 15 años, ni siquiera estoy cerca de la edad legal para beber, dijo Zris con naturalidad, aceptando la bebida. Al saber la edad de Zris, los rostros de Dean y Missy se iluminaron con una alegría apenas contenida. Claramente, no esperaban que un ejemplar tan excepcional fuera tan joven, lo que significaba décadas de uso para quien adquiriera su cuerpo. Mientras Zris estaba frente a Missy, detectó una fluctuación sutil que emanaba de la mujer. Algún tipo de energía que podía influir sutilmente en las emociones y los estados mentales. Al reconocer esta habilidad, Zris comprendió de inmediato. Algún tipo de poder psíquico. Combinado con su experiencia como psiquiatra, probablemente pueda lograr algún tipo de hipnosis coercitiva.
Sin embargo, al ver a los miembros de su familia comiendo y bebiendo sin ninguna preocupación, Jris realmente no podía imaginarse a quién podría esta mujer hipnotizar con éxito. Dada la extraña y genial estructura cerebral de Stewie, esta mujer probablemente terminaría siendo hipnotizada inversamente por el bebé. Brian era un perro inteligente con una mente escéptica por naturaleza. Sus débiles habilidades psíquicas probablemente no funcionarían mejor que drogarlo con hierba gatera. O hierba canina. Lo que fuera. En cuanto a hipnotizar a Meg, Jris tenía miedo sincero de que esa mujer sufriera algún tipo de reacción psíquica que la convirtiera en un vegetal. Peter ni siquiera necesitaba hipnosis. Ofrécele 2 Twinkies y la promesa de televisión ilimitada, y probablemente vendería a toda su familia sin problema. Entonces, la única persona en la familia Griffin que podría ser hipnotizada de manera realista probablemente era Lois. Jris miró a Lois, que socializaba alegremente con los sectarios, y luego negó con la cabeza disimuladamente. Lois tenía una personalidad extremadamente violenta latente que se escondía bajo su apariencia de madre de barrio. Si esta mujer accidentalmente desencadenó el lado oscuro de Lois, entonces si hubiera un solo sobreviviente en todo el pueblo, significaría que Lois estaba de excepcional buen humor. De los episodios que Jris había visto antes de llegar a este universo, Lois a veces hacía cosas que solo podrían describirse como completamente desquiciadas al perseguir sus objetivos. Cualquiera que afirmara que Lois no tenía una personalidad alternativa gravemente perturbada estaba mintiendo o no había estado prestando atención. Suspirando internamente por estos cultistas condenados, Jris bebió la bebida que tenía en la mano. Se chasqueó los labios pensativo. El sabor del ambiente mezclado con limonada es bastante decente. Debería intentar preparar esta combinación yo mismo algún día, sin la parte de drogar a la gente, claro. Entonces Jris probó un poco de carne a la parrilla. El sabor era aceptable, solo un poco menos sabroso que el que Lois preparaba en casa, aunque no supo si se debía a la habilidad del cocinero o a alguna influencia psíquica residual que afectaba al pueblo. Después de probarlo todo, Jris pensó que era hora de que las pastillas para dormir hicieran efecto, así que se volvió hacia Lois, quien estaba enfrascada en una animada conversación con varios residentes. «Mamá, tengo mucho sueño. Creo que volveré a descansar». Al oír hablar a Jris, Lois dejó inmediatamente su vaso y preguntó preocupada. ¿Estás muy cansado del viaje? ¿Cómo se siente el resto del cuerpo? ¿Náuseas o dolor de cabeza? Jris sonrió tranquilizadoramente. No es nada, mamá. Me desperté demasiado temprano esta mañana y no dormí lo suficiente. Al ver la calma de Jris, Lois se relajó. Bueno, entonces ve a descansar. Ven a buscarnos si necesitas algo. Dean, que había estado vigilando a Jris todo el tiempo, se relajó visiblemente cuando vio al adolescente regresar solo a la casa. Había puesto 5 dosis de somnífero en esa bebida. Lógicamente, Jris debería haberse desmayado en la mesa hacía 20 minutos, pero solo ahora mostraba signos de somnolencia. Dean no pudo evitar maravillarse ante la extraordinaria constitución de Jris y mentalmente añadió otro 0 al precio base de la subasta que había estado considerando. Al ver a Jris, quien era, sin duda, el objetivo más valioso y potencialmente peligroso, marcharse, Dean observó a los miembros restantes de la familia Griffin. Aparte de Lois, por quien se podría cobrar un precio alto, los demás solo eran relleno. Afortunadamente, 2 clientes ya habían hecho depósitos por el gordo y el perro, por lo que al menos esos 2 no sufrirían una pérdida total. ¿Y qué hay de esa hija de aspecto desafortunado? Dean observó el físico razonablemente saludable de Meg, reflexionó un momento y luego llamó a su hijo. ¿Qué pasa, papá? Jeremy, que acababa de cumplir 18 años, llevaba varios años ayudando a sus padres con este negocio, aunque normalmente se especializaba en encontrar presas y atraer turistas a la ciudad mediante anuncios en línea y reseñas falsas. Era la primera vez que trataba con víctimas que ya habían llegado y no estaba seguro de qué enfoque adoptar. Dean miró a su hijo con la misma expresión. ¿Ves a esa chica de ahí? Quiero que finjas que te interesa románticamente. Llévala al lago y deshazte de ella. Jeremy miró a Meg sin ninguna reacción visible ante su apariencia. Hacía tiempo que había aprendido a no juzgar a la gente por su aspecto en este negocio. Simplemente preguntó, ¿no necesitas que la mantenga con vida para procesarla? Dean estaba satisfecho con la obediencia profesional de su hijo. Dijo con firmeza, no. Mátala y tira el cuerpo al lago. Asegúrate de que se hunda hasta el fondo. Usa los bloques de cemento del cobertizo para botes.
Jeremy, después de recibir instrucciones claras, se acercó inmediatamente a Me con una sonrisa encantadora y practicada. Hola. Soy Jeremy, dijo cálidamente, extendiendo la mano. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0163. Capítulo 63. Divide y vencerás. Capítulo 63. Divide y vencerás. Poco después de que Jris regresara a su habitación, Stewie lo siguió fuera de la fiesta de barbacoa. ¿Y qué juegas aquí? ¿Esperar a que anochezca y partirles el cuello uno a uno? Preguntó Stewie, mordisqueando un perrito caliente a la parrilla mientras observaba a Jris con curiosidad y expectación. De pie junto a la ventana, Jris permaneció oculto en las sombras, observando cómo Meg se marchaba emocionada con Jeremy. Un atisbo de respeto a regañadientes cruzó su mente. Al menos el chico sabe moverse, pensó Jris. Aunque sus intenciones sean asesinas. No, eso sería demasiado aburrido, respondió Jris. ¿No quieres emoción de verdad? Claro, mi presencia podría arruinar la emoción tradicional, pero ¿quién dice que solo las víctimas sienten la adrenalina? Stewie terminó su perrito caliente y se frotó las manos con entusiasmo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué psicópata tan encantador! ¿Y cuál es el guión que has preparado? ¿Una competición de caza de la familia Griffin? ¿Una batalla campal con ladrones de cadáveres? Estás siendo un poco demasiado extremo, incluso para mí, dijo Jris incómodo. Aunque Jris realmente había acumulado miles de cadáveres en sus diversas aventuras, escuchar palabras tan sanguinarias provenientes de lo que parecía ser un bebé todavía se sentía profundamente mal. Al ver la expresión perturbada de Jris, Stewie se burló. Jeje, ¿no estarás planeando matar solo a la familia Armitage? Porque si ese es tu plan, no participaré en un juego tan pequeño. Es un desperdicio de mi talento. Eso depende de la reacción de mamá, dijo Jris, cruzándose de brazos. Su mirada se fijó en Missy, quien intentaba acercarse a Lois, tocándole constantemente el brazo y el hombro. Si esa mujer llamada Missy tiene tendencias suicidas, las cosas podrían tomar el rumbo que esperas. Stewie captó el significado oculto de las palabras de Jris. Sus ojos brillaron de comprensión y luego se giró para regresar a la barbacoa. Para hacer estas vacaciones más interesantes, Stewie decidió tomar la iniciativa y agravar la situación él mismo. Después de todo, entre los miembros actuales de la familia Griffin, la única persona que podía competir con su genio era Jris. Si su hermano mayor no se entregaba en cuerpo y alma a cualquier competición que surgiera, ¿dónde estaba la diversión en eso? Jris observó las manipulaciones de Stewie en la fiesta, comentarios sutiles diseñados para aumentar la tensión y la paranoia, pero no se molestó en interferir en las intrigas de su hermano pequeño. En cambio, decidió echarse una siesta. Se suponía que las pastillas para dormir lo dejarían inconsciente. Mejor vender la actuación. Mientras tanto, Jeremy llevaba a Meg a la orilla del lago, tan emocionada que apenas podía contenerse. Estas vacaciones estaban resultando increíbles. Había conocido a un chico tan lindo y encantador que había mostrado un interés genuino en ella. A Meg le latía tan fuerte el corazón que pensó que se le saldría del pecho. De hecho, su pulso era tan intenso que su gorro de punto literalmente rebotaba en su cabeza. «Oye, Meg. ¿Tienes una mascota o algo así?», preguntó Jeremy, sujetando la mano húmeda de Meg con una incomodidad apenas disimulada. Había notado que su sombrero rebotaba rítmicamente y aprovechó la oportunidad para soltar la mano, señalando su cabeza. ¿Hay algo así como un hámster ahí dentro? ¿Qué? Meg se tocó el sombrero inconscientemente, y solo entonces se dio cuenta de que su corazón latía tan fuerte que era visible. Para no hacer pensar a este chico que era una completa rara, Meg soltó una carcajada. Ah. Sí, es cierto. Tengo un hámster pequeño. Debe tener frío. Meg se apretó el sombrero para contener el visible golpeteo, soltó la mano de Jeremy y dijo, ¿ves? Ya está tranquilo. Acabo de calentar su pequeño nido. Eres tan dulce, Meg, dijo Jeremy con una risa incómoda, sin tener ni idea de lo que estaba pensando esa extraña chica. Mientras Jeremy trataba dulcemente a Meg con creciente desesperación, Dean estaba empleando tácticas similares con Peter. ¿Sabes? Tengo una botella de bourbon buenísimo escondida en casa. Logré ocultársela a Missy, dijo Dean con aire de complicidad. ¿Te apetece venir a probar un poco? ¿En serio? Los ojos de Peter se iluminaron como el bote de una máquina tragamonedas.
Llevaba una hora aguantando el insípido ponche de frutas. Al ver que Peter mordía el anzuelo, Dean sonrió con confianza. Por supuesto. Pero no podemos dejar que mi esposa se entere. Peter miró a Missy, que seguía conversando con Lois, y luego empezó a caminar de puntillas hacia la casa de Dean, como en una caricatura, mientras susurraba. Y definitivamente no podemos dejar que mi esposa lo sepa tampoco. Es muy partidaria de respetar los estilos de vida saludables de los demás y todas esas tonterías. Dean observó el ridículo sigilo de Peter, con sus exageradas puntillas y sus miradas de un lado a otro como las de un ladrón de dibujos animados, y sintió una inmensa alegría en el pecho. No esperaba que esta familia careciera por completo de instinto de supervivencia, que se dividiera y aislara tan fácilmente. Después de que Peter entró a su casa, Dean hizo contacto visual con Missy y le hizo un gesto sutil con la cabeza, luego siguió a Peter adentro. Tan pronto como Dean entró, encontró a Peter ya saqueando su sala de estar sin ningún sentido de propiedad como invitado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo se puede hacer una barbacoa sin bourbon? Eso es antiamericano. Exclamó Peter, apartando los cojines y mirando detrás del televisor. Al ver los cojines de su sofá cuidadosamente ordenados y esparcidos por todas partes, Dean sintió un tic en el ojo con irritación. Pero por el bien del plan, reprimió su ira y dijo con forzada paciencia: el bourbon no estará aquí arriba. Ven conmigo, está en el sótano. Dicho esto, Dean se dirigió a las escaleras del sótano, y Peter lo siguió con entusiasmo. Al ver la escalera de hormigón, tenuemente iluminada, descender a la oscuridad, Peter comentó con naturalidad: «Guau. Tu sótano da mucho miedo, amigo. Parece justo donde un asesino en serie esconde a sus víctimas. Ya sabes, como en esas películas que Lois no me deja ver». Los pasos de Dean se detuvieron un momento al oír esto. Se giró para mirar a Peter y se dio cuenta de que el comentario parecía completamente involuntario. Peter, como siempre, estaba despreocupado, y continuó guiándolo hacia abajo. «Ja, sí, lo siento», dijo Dean con jovialidad forzada. «Desde que mi esposa empezó con esta cruzada de vida sana, no he bajado mucho a la bodega. No he tenido tiempo de ordenar». Dean encendió la luz del sótano, revelando filas de estanterías de metal, todas cubiertas por lonas polvorientas que ocultaban por completo lo que había debajo. ¿Dónde está el bourbon? ¿Dónde está el bourbon? Peter ignoró por completo la explicación de Dean, el hombre corpulento corriendo entre los estantes como un cerdo trúcero buscando alcohol. Si hubiera sabido que la cena iba a ser barbacoa, debería haber traído mi propia reserva. Dean observó la búsqueda frenética de Peter sin intervenir. Cogió con indiferencia un mazo de madera que estaba apoyado contra la pared y gritó para ayudar: «Está en el estante inferior del segundo estante del interior. Lo verás si miras hacia abajo». «Ah, ¿sí?» Peter se agachó con entusiasmo, creyéndole por completo. En cuanto levantó la lona, encontró varias botellas de alcohol isopropílico. «Dean, creo que te equivocaste de producto. Esto es alcohol isopropílico». «No, amigo», dijo Dean con frialdad, de pie justo detrás de él. «No lo hice». «¿Eh?» Peter escuchó la respuesta justo al lado de su oído y giró la cabeza confundido, justo a tiempo para ver el mazo de madera golpeándole la sien. Grieta. El corpulento cuerpo de Peter se desplomó en el suelo de cemento con un golpe sordo. Dean, sin arriesgarse, asestó 2 golpes más en el cráneo de Peter, pero solo se detuvo cuando la sangre empezó a acumularse bajo su cabeza. Al mirar el rostro ahora desfigurado de Peter, Dean sintió una punzada de arrepentimiento. El comprador definitivamente exigiría un descuento ahora por el daño cosmético. Sin embargo, pensando en lo irritado que había estado por los constantes gritos y torpezas de ese idiota gordo, Dean agarró el mazo nuevamente y dio un golpe más, solo para desahogar su frustración. «Eso es por ensuciar los cojines de mi sofá, imbécil desagradable», murmuró Dean. Tras desahogarse, Dean sacó un frasco de anestesia veterinaria y una jeringa. Tras calcular el considerable peso de Peter, decidió aumentar la dosis a 10 veces la recomendada, por si acaso. Después de asegurar a Peter con bridas y arrastrarlo a un rincón, Dean lo dejó tendido allí, planeando procesar todas las presas juntas una vez que hubiera capturado al resto. Mientras tanto, de vuelta en la barbacoa, Lois vio a Dean salir solo de su casa. Peter no estaba a la vista. Inmediatamente se acercó y preguntó con creciente preocupación: «Alcalde Armitage, ¿qué estaban haciendo usted y Peter hace un momento? ¿A dónde fue?»
Lois definitivamente había visto el comportamiento furtivo de Peter anteriormente, pero no había podido separarse porque Missy seguía monopolizando su atención, dirigiendo constantemente su conversación hacia temas cada vez más personales. Pero ahora, preocupada de que Peter pudiera estar haciendo el ridículo en la casa de otra persona, o peor aún, rompiendo algo caro, Lois necesitaba saber qué estaba sucediendo. No te preocupes, Lois, dijo Dean con suavidad, con una expresión de total compasión. Peter solo necesitaba ir al baño. Iba a esperarlo, pero dijo que, bueno, mencionó que era como un baño para dos, ya sabes a qué me refiero. Necesitaba algo de privacidad. Dean extendió las manos y sonrió con practicada impotencia, vendiendo la mentira a la perfección. La convincente actuación hizo que Lois le creyera inmediatamente. Estaba demasiado familiarizada con los hábitos de baño de su marido y su falta de gracia social. Dios mío, dijo Lois, apretándose el puente de la nariz. Lo siento mucho. Has sido increíblemente paciente con nosotros. Dean sonrió magnánimo, ya planeando su próximo movimiento. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0164. Capítulo 64. El lado oscuro de Lois. Capítulo 64. El lado oscuro de Lois. Lois no tenía motivos para no creer la explicación de Dean. Después de todo, Peter era exactamente ese tipo de persona. El tipo que no se avergonzaría en absoluto de sus hábitos en el baño. Entonces, cuando Missy invitó a Lois a entrar y sentarse a tomar un café, Lois, preocupada de que Peter pudiera estar destruyendo su hogar en ese momento, inmediatamente asintió en señal de acuerdo. Al ver a Lois seguir a Missy adentro, Brian, acorralado por varios residentes mayores que lo acribillaban a preguntas cada vez más invasivas, finalmente vio su oportunidad de escapar. Se levantó de inmediato y empezó a seguir a las mujeres hacia la casa. Sin embargo, lo que Brian no esperaba era que en el momento en que se levantó y dio quizás 2 pasos, un bastón de madera le golpeó en la parte posterior de la cabeza. Oye. ¿Qué demonios? Gritó Brian, agarrándose la cabeza y dándose la vuelta para encarar al grupo de ancianos. ¿Qué te pasa? Pero ahora solo quedaba un miembro de la familia Griffin en el jardín, y ya no se molestaban en fingir. Los ancianos que lo rodeaban levantaron sus bastones y comenzaron a golpearlo al unísono. Sin embargo, estos viejos carecían seriamente de fuerza en la parte superior del cuerpo. Tras docenas de golpes, no solo no lograron dejar inconsciente a Brian, sino que además le dieron la oportunidad de escabullirse entre las piernas de un anciano. Brian era más fuerte y más inteligente que el perro promedio, claro está, pero comparado con hombres adultos, todavía era apenas un labrador de 40 libras. Tan pronto como se liberó del grupo de atacantes mayores, fue atrapado por varios hombres jóvenes y musculosos que habían estado observando la conmoción con fría diversión. Todos estos hombres llevaban gorras de béisbol idénticas, caladas hasta los tobillos, y sus expresiones faciales casi no mostraban variación, signos reveladores de personas que ya habían pasado por el procedimiento de robo de cadáveres. Los residentes mayores, al ver que estos hombres sujetaban fácilmente a Brian, hablaron con dolor. Dios mío, la diferencia de edad se nota en momentos como este. He decidido. No voy a esperar más. Incluso esa chica fea sería mejor que seguir en este cuerpo decrépito. Al oír la declaración de este veterano, otro hombre mayor, al tanto de los planes de Dean, rió entre dientes con sarcasmo. Entonces has entrado en razón demasiado tarde, amigo. Las órdenes del doctor Armitage a su hijo fueron vivo o muerto. Esa chica probablemente ya esté en el fondo del lago. Al oír esto, el rostro del primer anciano se ensombreció y soltó una maldición. Maldita sea. Entonces tendré que competir por este perro en la subasta. El anciano que había compartido esta información se sintió como si se hubiera tragado una mosca, porque él fue quien originalmente reclamó el cuerpo de Brian para sí mismo. Al principio, nadie más quería al perro, y él se sentía orgulloso de haber encontrado una ganga. Un cuerpo sano e inteligente que potencialmente podría durar otra década. Al parecer, debido a que había hablado demasiado, este premio que debería haber sido suyo de forma segura ahora podría escaparse, lo que lo puso tan furioso que quería darse una bofetada por haber hablado sin cuidado. Mientras el caos se desataba en el césped, Lois ya había seguido a Missy a un estudio elegantemente amueblado. Mirando las estanterías que iban del suelo al techo, repletas de textos de psicología y revistas psiquiátricas, Lois dijo con admiración: «¡Guau!
Te envidio por tener un espacio privado como este. Puedes hacer lo que quieras aquí. Leer, pensar, tener un poco de paz y tranquilidad. Missy sonrió levemente, removiendo su taza de café con una cucharilla de plata. Utilizó el suave tintineo como ancla auditiva mientras extendía su influencia psíquica hacia el exterior. Lois, debes de estar agotada todo el tiempo, dijo Missy, con una voz hipnótica, cada palabra cuidadosamente medida. Un marido insensato. Una hija insegura. Un perro que claramente quiere algo más que ser tu mascota. ¿Has pensado alguna vez en lo aburrida que se ha vuelto tu vida? ¿Has considerado simplemente dejarte llevar? ¿Relajarte por completo? Stewie, que había estado acechando silenciosamente en el pasillo después de reducir su presencia a casi invisibilidad, observó cómo se desarrollaba la escena con creciente sorpresa. ¿Va directamente a por la opción nuclear? Pensó desconcertado. Ni siquiera he hecho mi jugada. Originalmente había planeado mezclar en el café de Missy algunos compuestos que alteraban el estado de ánimo de su bolsa de pañales, algo que la hiciera más agresiva e imprudente. Pero no esperaba que, antes de poder actuar, este psíquico aficionado lanzara un ataque hipnótico tan intenso sobre Lois. La mujer se estaba poniendo tan intensa que incluso Stewie quedó sorprendido por su falta de sutileza. Lois, directamente afectada por la sugestión psíquica de Missy, sintió que la invadía una oleada de mareo. Se tambaleó hacia atrás sobre el sofá de cuero. Ella yacía allí en silencio, su mente completamente consumida por las palabras de Missy y los recuerdos que éstas despertaban. Problemas del pasado, la mayoría de los cuales fueron causados por su idiota marido. Gastar al máximo las tarjetas de crédito en peleas de pollos gigantes. Saltarse semáforos en rojo y causar atascos por toda la ciudad. Comprar un tanque y destruir medio barrio. Emborracharse, estrellar el coche y luego intentar incriminar a Meg. Empezar una guerra con una mascota local de pollos que resultó en $100,000 en daños materiales. La lista seguía y seguía. En el paisaje mental de Lois, rodeada de esta colección de fracasos catastróficos de Peter, ella no tenía ningún deseo de recuperar su conciencia normal. Es demasiado agotador, susurró una voz en su mente. Limpiar los desastres de Peter es simplemente demasiado agotador. En cuanto a la mención de Missy sobre los sentimientos inapropiados de Brian hacia ella, en comparación con todo lo que Peter había hecho, apenas tuvo importancia. ¿Y esa hija insegura que Missy había mencionado? Meg ni siquiera apareció un instante en la mente de Lois, ni siquiera ocupó un ápice de su consciencia. Vaya, dijo Dean, entrando al estudio y mirando a la hipnotizada Lois con genuina sorpresa. No esperaba que esta mujer fuera tan frágil. La dejaste caer con una sola frase. Por lo general, su esposa necesitaba esforzarse mucho más para hipnotizar a las personas. Recurría a la terapia de conversación, creaba confianza, buscaba vulnerabilidades psicológicas y las explotaba con el tiempo. Nada que ver con esta mujer, que se desplomó ante la primera sugerencia. Missy puso los ojos en blanco y se quejó con su marido. Si tu marido fuera un niño con muerte cerebral y los demás miembros de tu familia fueran igual de problemáticos, te habrías dado por vencido hace años. El hecho de que ella todavía se mantenga a duras penas demuestra lo increíblemente fuerte que es. Una madre verdaderamente competente. Ja ja ja, tienes toda la razón, cariño, dijo Dean con jovialidad. Así que, para ayudar a esta maravillosa mujer a relajarse por fin, llevémosla al quirófano. Nuestros clientes no pueden esperar más. Ese pago de $15 millones nos llama. Al escuchar la orden de su marido, Missy dejó su herramienta de hipnosis, la cuchara de plata que había estado usando como objeto de enfoque, y se movió hacia la cabeza de Lois. Mirando el rostro aún hermoso de Lois, Missy dijo con celos apenas disimulados. Entiendo por qué su cuerpo vale $15 millones. Si no me preocupara que mis habilidades psíquicas fallaran si me transfiriera a otro cuerpo, querría habitar este yo misma. Dean miró el rostro de Lois y luego recorrió con la mirada su figura, notablemente bien conservada. La imagen de su esposa cruzó por su mente, y sintió que se le aceleraba el pulso con un deseo inapropiado. Sin embargo, se obligó a decir diplomáticamente, no eres inferior a nadie, Missy. Eres perfecta tal como eres. Escuchando los elogios ensayados de su esposo, aun sabiendo que la halagaba deliberadamente para evitar resentimientos, Missy sonrió y dijo en voz baja. Pero mi juventud se desvanece, Dean. Dentro de 10 años, cambiemos nuestros cuerpos y empecemos de nuevo juntos. ¿De acuerdo? Podríamos ser jóvenes de nuevo. Antes de que Dean pudiera responder a la propuesta de su esposa, Stewie notó que los párpados de Lois se contraían sutilmente.
Entonces, su actitud cambió por completo. Ya no era la de la amable ama de casa de los suburbios, sino algo mucho más peligroso. Al ver esta transformación, Stewie rió con tristeza. El resultado deseado por Chris llegó justo a tiempo. Habiendo presenciado lo que vino a ver, Stewie inmediatamente se dio la vuelta y salió caminando de la habitación, queriendo estar lejos cuando las cosas inevitablemente salieran mal. Mientras tanto, Dean, aún en el estudio, también notó que algo andaba muy mal con Lois. Inmediatamente tomó la anestesia veterinaria que había preparado y levantó la jeringa para inyectársela en el cuello. Sin embargo, los reflejos de Dean claramente no estaban a la altura de la personalidad que acababa de tomar el control. Un brazo delgado pero notablemente fuerte se extendió y le agarró la muñeca con fuerza. Entonces, ante su mirada atónita, ella habló, y su voz era completamente distinta. Hacía mucho que no dormía tan a gusto. Muchas gracias por la siesta, Missy. Aunque la persona que hablaba no había cambiado físicamente, tanto Missy como Dean pudieron sentir inmediatamente que la mujer frente a ellos ya no era la Lois con la que habían estado hablando momentos antes. Además de la voz drásticamente alterada, ahora fría, cortante y con un tono peligroso, sus ojos les decían todo lo que necesitaban saber. Este era un depredador que estaba mucho más allá de su capacidad de control. Missy, sintiendo un peligro mortal, inmediatamente soltó a Lois y se abalanzó sobre sus herramientas de hipnosis en el escritorio cercano. Lois, o mejor dicho, la oscura personalidad que habitaba en su cuerpo, ni siquiera intentó detenerla. Esta versión de Lois poseía defensas mentales que hacían que la manipulación psicológica fuera completamente ineficaz. Aprovechando que Missy la soltó, Lois se inclinó hacia adelante con fluidez. Su mano izquierda se extendió como una serpiente hacia la sien de Dean. Grieta. El aturdido Dean cayó como un saco de patatas, y la jeringa de anestesia fue arrebatada suavemente de su mano antes de que tocara el suelo. ¡Alto! Gritó Missy, tras recuperar su cuchara de plata. Empezó a remover el aire frenéticamente con ella, intentando proyectar su influencia psíquica. El resultado fue que Lois pateó casualmente la pesada mesa de café, que se deslizó por el piso de madera y se estrelló directamente contra las espinillas de Missy, tirándola al suelo. «Perra», dijo Lois con frialdad, de pie junto al psiquiatra caído. «¿Cuánto tiempo creías que podrías seguir con estos trucos mentales de aficionado?» Missy miró hacia arriba con horror, comprendiendo finalmente que no habían capturado a una ama de casa vulnerable. Habían desatado algo mucho peor. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0165. Capítulo 65. El contraataque de la familia Griffin. Capítulo 65. El contraataque de la familia Griffin. Lago Quaok. La luz de la luna se filtraba a través de la niebla húmeda y fría que descendía del agua, iluminando dos figuras en la orilla aislada. Sin embargo, si alguien pudiera ver claramente lo que estas dos personas están haciendo, nadie los confundiría con una pareja romántica. «Dios mío. Tú, maldito monstruo. ¿Qué demonios eres?», gritó Jeremy, retrocediendo a gatas por el suelo fangoso. Miró con horror absoluto a Meg, a quien acababa de apuñalar directamente en el corazón, y que ahora lo miraba con ojos fríos e inhumanos. Dijo Meg, con la voz distorsionada y un eco extraño. «Por suerte, soy un monstruo. Si no, estaría muerta ahora mismo». Meg sacó el cuchillo de caza de su pecho izquierdo con un sonido húmedo y penetrante. No brotó sangre de la herida. En cambio, algo oscuro y viscoso rezumaba antes de que la carne pareciera recomponerse. No esperaba que mientras supuestamente disfrutaban juntos de la luz de la luna, Jeremy le pidiera que cerrara los ojos. Pensó que sería su primer beso. Por fin, alguien que la encontraría atractiva. En lugar de eso, una hoja fría le había atravesado el esternón. Al mirar al niño que gemía y entraba en pánico frente a ella, Meg sintió que algo dentro de ella moría. El último vestigio de esperanza romántica que moría en esa noche retorcida y horrible. Pero por alguna razón, Meg de repente necesitaba saber por qué lo había hecho. «¿Por qué intentaste matarme?», preguntó Meg con la voz ligeramente quebrada. «Aunque solo quisieras jugar con mis sentimientos, no te habría odiado tanto. ¿De verdad te causé tanto asco?». Pero Jeremy estaba completamente fuera de su razonamiento en ese momento. Cuando Meg se enfrentó a un verdadero peligro mortal, su verdadera naturaleza despertó. El horror cósmico que acechaba en su genética, la sobrenatural realidad que ni siquiera ella misma comprendía del todo.
¿Y cómo podría un adolescente común y corriente estar calificado para presenciar a una diosa antigua, incluso si solo fuera una proyección de baja dimensión de una? No podía mirarla directamente sin perder la cordura. Por lo tanto, la pregunta de Me quedó sin respuesta. Jeremy, como si contemplara el vacío infinito, había perdido la cabeza por completo. Se había ensuciado y solo pudo repetir en un susurro entrecortado: monstruo, monstruo, monstruo. Al ver que no obtendría respuestas reales, Meg sintió una oleada de furia. Hundió el cuchillo de caza en el cráneo de Jeremy con un crujido espantoso, luego giró la muñeca con violencia antes de arrancársela. Ella se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el área de barbacoa, dejando el cadáver de Jeremy enfriándose a la luz de la luna. Meg estaba realmente preocupada por si Lois y los demás habían corrido peligro. Aunque Chris estaba allí, y Meg creía que, incluso si algo pasaba, él se encargaría, ella seguía siendo familia. Necesitaba asegurarse de que todos estuvieran bien. Mientras Meg corría de regreso a la ciudad, Lois estaba lidiando con su propio par de traficantes de personas. Lois, con aspecto completamente trastornado, ojos desorbitados y la ropa manchada de sangre, había atado al inconsciente de Anna a una silla de madera. Se rió como un loco y le preguntó a Missy: ¿puedes decirme cuál era tu objetivo? ¿Por qué intentaste secuestrar a mi familia? ¿Cuál es el objetivo? Aunque Missy poseía auténticas habilidades psíquicas y años de formación psiquiátrica, enfrentarse a esta situación la hacía temblar como si estuviera sufriendo una convulsión. Sus ojos revelaban un terror absoluto. Precisamente porque tenía habilidades psíquicas y entendía la psicología humana, podía comprender mejor cuán loca estaba realmente la mujer que tenía delante. Rabia fría, odio ardiente, alegría maníaca. Estados mentales que cambiaban rápidamente se agitaban en la mente de esta mujer, y cada estado emocional era llevado a un extremo absoluto. Si la psique humana se comparara con el acero, entonces incluso el acero, después de soportar tantos cambios extremos de temperatura, se rompería en fragmentos. Pero Missy podía sentir psíquicamente que el espíritu de esta loca se estaba volviendo cada vez más sólido con cada cambio, como si estas emociones extremas hubieran aparecido miles de veces antes en la vida de esta mujer. Hacía tiempo que habían templado la voluntad espiritual de Lois hasta convertirla en algo que trascendía los límites humanos normales. Así que cuando Lois hizo su pregunta, aunque Missy estaba aterrorizada, se obligó a hablar entre dientes. Cuerpos. Robamos cuerpos. Mi esposo desarrolló una cirugía de trasplante de cerebro que puede extraer una parte del tejido cerebral de alguien, su conciencia, sus recuerdos, y trasplantarlo a un cuerpo huésped sano. Con esta técnica, nuestra familia ha acumulado en secreto una enorme riqueza en este pueblo durante los últimos 15 años. Esos ancianos y discapacitados de afuera son nuestros clientes. Gente adinerada que busca cuerpos jóvenes y saludables. Lois asintió pensativa, luego apartó un poco el cuchillo de carne de la cara de Missy antes de volver a preguntar: así que esa es la estafa. ¿Y qué hay de mi inútil esposo? ¿Ya lo mataste? ¿O de verdad alguien quiere el asqueroso cuerpo de Peter? Sintiendo humedad en su mejilla, Missy no podía decir si eran sus propias lágrimas o sangre del lugar donde Lois había estado haciendo lentamente cortes superficiales. Al oír la pregunta de Lois, no tuvo tiempo de pensar en cuál era y respondió rápidamente: no, no. Sigue vivo. Alguien vio su potencial genético y dio un depósito para reservarlo con antelación. Al oír esto, Lois pareció genuinamente sorprendida. ¿Ah, sí? ¿Alguien vio el potencial de Peter? Eso es nuevo para mí. No sabía que mi marido tuviera potencial más allá de comer y quejarse. Es por tu hijo, explicó Missy con desesperación. Su físico increíblemente fuerte y atlético hizo que una clienta en silla de ruedas imaginara que tu marido debía tener las mismas dotes genéticas. Que podría desarrollar ese tipo de cuerpo con el tiempo. Tras obtener su respuesta, Lois estalló en una risa genuina y desenfrenada. Blandió el cuchillo de carne repetidamente, rozando ligeramente el rostro de Missy varias veces, haciendo que la psiquiatra se estremeciera y retrocediera aterrorizada. Peter. Peter tiene potencial. Dios mío, es el chiste más gracioso que he oído en años. Lois se rió hasta quedarse sin aliento, con lágrimas corriendo por su rostro por la oscura hilaridad del asunto. Tras calmarse su risa frenética, Lois se levantó de donde estaba sentada a horcajadas sobre las piernas de Missy. Sus palabras parecían indicar que la dejaría ir. De acuerdo, ya que has sido tan cooperativa y honesta, te perdonaré la vida.
Justo cuando Missy comenzó a respirar aliviada, de repente sintió a través de sus habilidades psíquicas que el estado emocional de Lois había cambiado nuevamente. La señal reveladora de que estaba cambiando de opinión. ¡No! Gritó Missy, intentando levantar las manos a la defensiva. Pero no fue lo suficientemente rápida como para detener el cuchillo en la mano de Lois. Como mujer que, de alguna manera, podía dar a luz la proyección de un dios antiguo sin morir, como mujer que había sobrevivido criando a 3 hijos increíblemente anormales mientras estaba casada con Peter Griffin, Lois poseía un potencial extraordinario, casi sobrenatural. Y en ese momento, con su lado oscuro completamente despierto, este potencial físico latente también se había activado. Esto le permitió realizar algunas hazañas realmente milagrosas. Como atravesar el cráneo de un hombre adulto con un cuchillo de carne a 2,5 metros de distancia y con perfecta precisión. El cuchillo voló como una daga arrojadiza, clavándose en la frente de Dean con un golpe seco. Su cabeza se echó hacia atrás y murió instantáneamente sin siquiera un último suspiro. Al mirar el cadáver de su marido, los ojos sin vida de Dean y el cuchillo que sobresalía de su cráneo, Missy dejó escapar un gemido de pura angustia. El catalizador de este dolor extremo provocó un aumento notable en sus habilidades psíquicas y sus poderes aumentaron a partir del trauma. Pero esto era claramente inútil contra Lois, cuya mente ya estaba fracturada de tal manera que era inmune a la manipulación mental. Así que Missy ni siquiera lo intentó. En lugar de ello, jugó su última carta, la guerra psicológica pura. Mi hijo Jeremy secuestró a tu hija, dijo Missy entre lágrimas, con la voz cargada de malicia. Si el plan no ha cambiado, ya debería estar muerta. Apuñalada y tirada al lago como basura. ¿Ah? Rió Lois con sarcasmo, volviéndose hacia Missy. Parecía completamente indiferente a la supuesta muerte de Meg. ¿Te refieres a Meg? Ante la mirada atónita e incomprensiva de Missy, Lois rió con sinceridad. Si su hijo no estuviera armado hasta los dientes, probablemente no podría hacerle nada a mi hija. Meg es físicamente más fuerte que la mayoría de los hombres adultos, aunque no lo parezca. Así que, en lugar de preocuparte por mi hija, deberías preocuparte por tu querido hijo. Me pregunto qué clase de muerte tan horrible estará experimentando ahora mismo. Missy no esperaba que su desesperado plan para enfurecer a Lois y hacerla cometer un error fracasara tan estrepitosamente. Peor aún, acababa de recibir una noticia que la desesperaba aún más, que su hijo probablemente ya estaba muerto. Missy cerró los ojos angustiada, con el rostro desencajado por el deseo de morir. Mátame. Por favor. Mátame, joder, y acaba con esto de una vez. Mirando a Missy, que rogaba por su muerte, Lois se inclinó hacia su rostro. Lentamente limpió la sangre de su mejilla con el pulgar y luego se la llevó a los labios, pensativa. Aún no has visto derrumbarse tu imperio empresarial, dijo Lois en voz baja, casi con cariño. No has visto el cadáver mutilado de tu hijo. No has visto cómo todo lo que construiste se reducía a cenizas. ¿Cómo puedo dejarte morir antes de experimentar todo ese delicioso sufrimiento? Lois no había olvidado la malvada intención de esta mujer, el plan de robarle literalmente su cuerpo y su consciencia. Impulsada por una furia vengativa, quería que esta mujer presenciara la destrucción total de todo por lo que había trabajado, y que luego muriera sumida en el arrepentimiento y la desesperación. De lo contrario, ¿no sería inútil todo este despertar? Con una risa gutural e inquietante que no sonaba del todo humana, Lois se acercó al armero de Dean. Seleccionó 2 machetes intimidantes de su colección, comprobando su peso y equilibrio. Al diablo con ser la madre responsable. Al diablo con ser la ama de casa paciente. Lois ya no quería preocuparse por el decoro. Solo quería matar a todos y cada uno de esos sectarios ladrones de cuerpos y pintar el pueblo de rojo. Después de todo, tenía cierta frustración que resolver. Y 15 años de rabia reprimida estaban a punto de ser liberados de golpe. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0166. Capítulo 66. Escapa de la ciudad mortal. Capítulo 66. Escapa de la ciudad mortal. Corran. Griten. Mueran gritando, bastardos parásitos. En el césped de la barbacoa, un grupo de ricos ladrones de cadáveres todavía discutía acaloradamente sobre los derechos de propiedad del cuerpo de Brian, cuando de repente todos oyeron una voz femenina aguda y distorsionada que apenas sonaba humana.
Todos se giraron hacia la fuente del sonido y encontraron a Lois, quien debería haber sido sedada y preparada para la cirugía por los Armitage, saliendo de la casa blandiendo dos machetes decorativos, con una sonrisa anormalmente amplia extendida en su rostro salpicado de sangre. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró un hombre, confundido. ¿Es una especie de juego de roles después del procedimiento? ¿Como una celebración? La multitud parecía desconcertada. Algunos se preguntaban si esto formaba parte del entretenimiento posoperatorio de Dean. Tal vez el nuevo presentador estaba recreando sus fantasías. Sin embargo, las personas que se habían sometido a la cirugía de robo de cadáveres en el pasado nunca habían mostrado cambios de personalidad tan drásticos inmediatamente después. Se suponía que la transición sería fluida. ¿Podría la tecnología haber mejorado tanto? Mientras todos se quedaban allí preguntándose, Brian, que estaba atado boca abajo a un poste de metal como un trofeo de caza, rugió desesperado. Lois. Ayúdame. Estos bichos raros quieren comerme. Brian aún no entendía el verdadero propósito de estos cultistas. De verdad creía que eran glotones pervertidos que querían descubrir a qué sabía la carne de perro inteligente. Pero Lois no estaba de humor para preocuparse por las confusas teorías de este perro parásito. Miró a la multitud, aún desconcertada, con esa inquietante sonrisa de payaso ensanchándose aún más en sus labios, y cargó directamente hacia ellos con ambos machetes en alto. Cerca del borde de la reunión, 3 mujeres mayores, viudas adineradas de Connecticut, habían estado discutiendo en voz baja que el cliente había reclamado preventivamente el cuerpo de Lois, tanto que Dean ni siquiera se había molestado en realizar el proceso de subasta habitual. Al principio, estos 3 habían asumido que sus principales competidores estaban justo a su lado. No esperaban que la verdad fuera mucho peor. Justo cuando las 3 mujeres se giraron para continuar con su especulación, el machete de Lois cortó en diagonal hacia abajo en un arco brutal, enviando directamente a 2 de las ancianas a volar hacia atrás como muñecas de trapo. Los machetes decorativos ni siquiera estaban bien afilados, pero afortunadamente, la fuerza de Lois en ese momento era absolutamente inhumana, y estaba lidiando con 3 mujeres frágiles y ancianas. La mera fuerza cinética de su ataque descendente fue más de lo que sus frágiles huesos podían soportar. Lanzó a 2 personas por los aires de un solo tajo, y luego, sin siquiera detenerse, levantó con naturalidad el machete de su mano izquierda en un uppercut ascendente y lanzó a la tercera mujer por los aires. En el lapso de 3 segundos, los 3 individuos que codiciaban el cuerpo de Lois fueron pisoteados y descartados como basura de la carretera. Los otros cultistas vieron a Lois despachar brutalmente a 3 personas en un instante, y solo entonces creyeron realmente que esto no era una broma o algún evento teatral especial planeado por los Armitages. Su operación salió catastróficamente mal. Los Armitage la habían cagado por completo. Dios mío, corre. Sal de aquí. Esa mujer no es normal. Gritó un hombre. Al ver que las cosas habían salido completamente mal, los clientes mayores abandonaron inmediatamente a Brian y se alejaron cojeando con sus bastones y andadores tan rápido como sus cuerpos deteriorados podían, sin mirar atrás ni una sola vez. Lois no se molestó en perseguirlos. Estos viejos decrépitos, que luchaban por moverse a más de 5 kilómetros por hora, no podrían salir de este pueblo ni aunque corrieran 6 horas seguidas. Además, en comparación con estos clientes mayores que aún no habían robado sus nuevos cuerpos, aquellos que ya se habían sometido al procedimiento y ahora poseían un físico juvenil y atlético, esos eran los principales objetivos de Lois. Lois cargó contra el grupo de jóvenes cultistas, los anfitriones cuyas mentes ya habían sido reemplazadas, blandiendo sus armas en amplios y brutales arcos. Cosechó con indiferencia a cualquiera lo suficientemente insensato como para interponerse en su camino mientras gritaba con entusiasmo, con una voz que no sonaba del todo como la suya. Seres inferiores. Marionetas de carne sin valor. Todos morirán bajo mis espadas. En la residencia temporal de la familia Griffin, situada al lado, Sris, que se había despertado porque Stewie lo sacudía con urgencia, observaba con total desconcierto la escena de absoluta carnicería que se desarrollaba afuera. Sintió que su madre se había equivocado de set de rodaje. ¿Eran esas realmente las palabras que gritaría una ama de casa estadounidense mientras cometía un asesinato en masa? ¿Qué demonios hiciste?, preguntó Sris, mirando a Stewie con aire acusador. ¿Por qué mamá se convirtió en eso? Sris, al darse cuenta de que los acontecimientos habían superado con creces sus expectativas, miró fijamente a su hermano pequeño.
Ahora estaba completamente convencido de que la transformación de Lois era, sin duda, obra de Stewie. Después de todo, la expresión de Stewie cuando salió de la barbacoa no parecía la de alguien que planeaba no hacer nada. Y especialmente ahora, con su expresión emocionada, casi envidiosa, parecía que quería reemplazar a Lois por completo, convertirse en el que manejara machetes y derribara a los cultistas como trigo. Sin embargo, al oír la pregunta acusadora de Driss, Stewie se giró con genuina confusión. ¿Qué? ¿No es este tu plan? ¿Dejar que esa vidente despierte el lado oscuro de Lois y luego convertir estas vacaciones en una competición de caza para la familia Griffin? ¿Juegos de muerte y todo eso? Al observar la expresión de confusión aparentemente sincera de Stewie, Driss quedó igualmente desconcertado. ¿De qué carajos estás hablando?, dijo Driss con incredulidad. ¿Tengo la capacidad de orquestar algo así? ¿De verdad crees que mis poderes de accidente mortal me permiten manipular la causalidad a esta escala? Al ver que Driss estaba realmente tan confundido como él, Stewie se dio cuenta inmediatamente de que había habido un gran malentendido entre ellos. ¡Mierda!, exclamó Stewie. Cuando te oí hablar antes del lado oscuro de mamá, pensé que tenías alguna forma de volverla un poco más loca para entretenerla. ¿Así que esta situación no es culpa tuya? Claro que no, explicó Driss a la defensiva. Solo sabía que mamá tenía tendencias violentas muy arraigadas y quería ver si la hipnosis de ese psiquiatra podía ayudarla a liberar presión, ya sabes, como una válvula de escape psicológica, para evitar que se volviera loca por sí sola. Driss explicó su razonamiento anterior, luego miró a Lois, que estaba totalmente furiosa afuera, y dijo con exasperación. Pero claramente esta situación ha superado mis malditas expectativas por un margen considerable. Bueno, ahora parece que son ellos los que corren para salvarse, observó Stewie con una oscura diversión. Por cierto, ¿no te vas a unir? Me parece recordar que, mientras conducía hacia aquí, había al menos varios cientos de casas en este pueblo. Muchos objetivos. Stewie escuchó la pregunta tácita de Driss, luego miró hacia afuera donde estaba Lois, ahora cubierta de sangre de pies a cabeza, con sus machetes rotos, cazando personas con las manos desnudas, literalmente destrozándolas, y se estremeció visiblemente. ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo Stewie nervioso. Dejémosle esos pobres desgraciados a Lois. Está claro que esa loca aún no se lo ha quitado de la cabeza, y prefiero no convertirme en un daño colateral. Ja 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 ja. No corran. Ya no quieren mi cuerpo. Vuelvan aquí, cobardes. Lois rió como un loco, tras haber terminado de despejar a todos del césped. Se había volcado sobre un carrito de golf abandonado y ahora perseguía a los cultistas que huían por las calles residenciales. Driss, al presenciar la escena, reflexionó un momento y le dijo a Stewie: ¿Tienes contactos para ocultar este incidente? Veo que algunas de estas personas tienen mucho dinero y estatus. Esto podría desembocar en una investigación importante. Stewie enarcó las cejas y miró de reojo a Driss. ¿No sería más fácil dejar que las autoridades encerraran a esta loca 2 meses en un psiquiátrico para que se calmara? Tal como está ahora, tengo miedo de que termine su racha de asesinatos y decida venir a por nosotros por ser testigos. Driss entendió que las palabras de Stewie significaban que definitivamente tenía la capacidad y las conexiones para suprimir el asunto, pero simplemente no quería molestarse con el papeleo y las complicaciones. Después de todo, sin mencionar que Lois todavía estaba técnicamente dentro del ámbito de las capacidades humanas, incluso si de alguna manera se transformara en un maldito tiranosaurio rex, en realidad no podría hacer nada para dañar a Driss y Stewie con sus respectivas habilidades. Respecto a la sugerencia de Stewie, Driss simplemente dijo rotundamente: si quieres comer la comida que Peter prepara durante los próximos 2 meses mientras mamá está internada, no me importa de ninguna manera. Ante esas palabras, el rostro de Stewie se ensombreció de auténtico horror. Entiendo. Contactaré personalmente al director de la CIA para hablar de la situación. Me debe varios favores. Él se encargará de la limpieza y de la cobertura. Está bien, ocúpate tú entonces, asintió Driss, sin intención de pedir más detalles sobre las aparentes conexiones de Stewie con la CIA. En ese momento estaba lidiando con un dolor de cabeza diferente. Descubrir cómo lograr que Lois se calmara y volviera a su personalidad normal. Sin embargo, Driss no tenía ni la menor idea de cómo lograrlo, por lo que solo podía ir paso a paso y esperar que ella finalmente se agotara.
Justo cuando Jris estaba a punto de bajar las escaleras para rescatar a Brian de su humillante posición, de repente escuchó movimiento y gritos apagados provenientes de la casa Armitage de al lado, y sonaba claramente como la voz de Peter. A Jris no le sorprendió en absoluto que Peter siguiera vivo. El hombre tenía una resistencia y un instinto de supervivencia dignos de un dibujo animado. Lo que más le intrigaba a Jris era cómo Lois aparentemente había dejado a alguien con vida en esa casa. ¿No había matado a los Armitage? ¿Qué diablos estaba pasando allí?